Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de una de las mejores universidades de política en el mundo. Se trata de la selectiva Sciences Po en París, donde se forma la élite francesa y también parte de la élite mundial. Pero no por ello está exenta de polémicas. Acusaciones de antisemitismo a los organizadores de una manifestación pro-palestina en marzo pasado, injerencia del gobierno, sectarismo o incluso censura. Hoy hace escala en París un ex profesor de esta prestigiosa universidad que acusa al centro de haberle anulado un curso, Biología, Evolución y Género, por cuestiones ideológicas. Leonardo Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, usted es doctor en ciencia política, argentino, actualmente es profesor en el Matis Corvinus Collegium en Budapest, ¿lo pronuncio bien? Creo que sí. Estudió en Sciences Po, también en la Sorbona y en la Escuela Normal Superior, y su investigación se centra en enfoques biológicos y evolutivos del comportamiento político. Estuvo dando clases varios años en Sciences Po y en el 2022 tenía que dar 2 seminarios nuevos que finalmente fueron anulados por la dirección, fueron suspendidos. Explíquenos qué pasó y por qué cree que hubo censura. Bueno, para empezar, que hubo censura no es mi opinión, es el resultado de una gran investigación que realizó el semanario L'Express, consultando distintos testigos de este hecho, así como documentos internos que permiten mostrar la irregularidad de lo acontecido y que se puede hablar verdaderamente de un caso de censura. Lo que sucedió en la primavera de 2022, había 2 cursos, uno que lo iba a impartir yo solo y el otro que lo iba a impartir con la filósofa Peggy Sastre, cursos consagrados a los enfoques políticos en un caso y de género en el otro desde el punto de vista de la biología. Enfoques, como bien mencionaras, son totalmente nuevos. En Sciences Po no existen, no se dan este tipo de clases. Y estas clases, nuevamente, que estaban plenamente confirmadas, con número de aula, horario, etcétera, fueron canceladas in extremis a literalmente horas de las inscripciones pedagógicas, es decir, de cuando los estudiantes se inscriben a los cursos y apenas una semana del inicio del semestre. Y la razón fue que hubo un llamado de las estudiosas de género de la institución que pidieron que estas 2 clases desaparecieran. ¿Por qué? Bueno, porque estas 2 clases introducían a Darwin. Y Darwin en Sciences Po, como en la mayoría de las instituciones del mundo, sobre todo las más prestigiosas y en particular en las ciencias sociales, es tabú. ¿Y por qué es tabú? Bueno, porque Darwin de alguna manera es una suerte de muro contra el cual vienen a chocar todas las distintas quimeras que se producen en numerosos departamentos de ciencias sociales sobre el comportamiento humano y demás, y que no tienen ningún tipo de base científica desde el punto de vista biológico. ¿Qué molesta en lo que iba a dar, según usted? Bueno, ¿qué iba a enseñar? Para empezar, sí, nuevamente una de las clases era enfoques políticos en general, entonces tratar de entender fenómenos como la polarización política, el terrorismo, los ciertos tipos de liderazgo, desde el punto de vista de la biología y de la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin, y el otro más específicamente sobre hombres y mujeres, el comportamiento de unos y otros, ciertas cuestiones que hay una inmensa literatura científica que muestra cómo estas diferencias comportamentales entre hombres y mujeres tienen una explicación biológica, contrariamente a lo que proclaman quienes realizan estudios de género, de que todas estas cuestiones o bien no existen las diferencias entre hombres y mujeres, o si existen son producto de la sociabilización, lo cual desde un punto de vista científico es tan cierto como la teoría de la Tierra plana. La dirección dice que se anularon porque usted pretendía presentar la teoría de la psicología evolutiva a pesar de que no posee las cualificaciones científicas requeridas para ello. Bueno, la institución dio muchas versiones distintas en cada entrevista que algunos de los responsables daba. Presentaba una versión distinta de las razones. Esta fue una de ellas. Esta particularmente es, bueno, la más curiosa, porque para empezar mi doctorado es de la institución misma de Sciences Po, y en el momento de los cursos yo me encontraba realizando un postdoctorado justamente en ciencias cognitivas y psicología evolucionista en l'École Normale Supérieure de París, que es la institución en el
mundo que más premios Nobel ha producido. Entonces la institución allí tiene que ver, bueno, sus propios criterios de atribución de doctorados y, bueno, tiene que ver con otras instituciones en caso de que ellos consideren esto. Pero si puedo permitirme una cosita más. Hay que mencionar aquí que la institución nunca hizo una investigación sobre el tema. Si ellos querían establecer públicamente la verdad, no tendrían más que haber hecho eso, pero quien era director de la institución en ningún momento no me consultaron a mí, no consultaron ninguna de las fuentes que los periodistas sí consultaron. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, porque si lo hubieran hecho, no tenían más remedio que mostrar lo que yo estoy diciendo y por ende proceder al despido de todas las personas implicadas en esto. Vamos a hablar un poco de los términos porque hay una especie de confusión. Hay estudios con perspectivas de género, ¿vale? Desde hace muchísimo tiempo, en el que se introducen en diferentes disciplinas la cuestión del género, ¿no? La igualdad de los derechos de las mujeres, por ejemplo, de los homosexuales. Un sector de la sociedad más conservador ha atacado este tipo de estudios de perspectivas de género llamándolos ideología de género, teoría de género. Entonces yo le quería preguntar qué hay de malo en defender, por ejemplo, la igualdad de una mujer frente a un hombre, o de un homosexual, o de una lesbiana, o de un trans. ¿Qué hay de malo en eso? Claro, lo que pasa es que usted allí está cometiendo una confusión, que la confusión no es suya, es una confusión que han alimentado justamente quienes se ocupan de este tipo de estudios. Asimilar lucha por los derechos a explicación de los comportamientos. Son dos cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver uno con otro. Aquí nadie está hablando de derechos. Nadie está hablando de eso. Esos son combates del feminismo que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos discutiendo cuando hablamos de ideología de género. Cuando hablamos de ideología de género, lo que estamos hablando son las teorías que proclaman que ciertos comportamientos de hombres y de mujeres, ciertas diferencias en la sociedad entre hombres y mujeres, se deben a actos de discriminación, etc. Esto tiene numerosas explicaciones, podríamos estar hasta pasado mañana, pero por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay 80% de ingenieros que son hombres. Bueno, estas personas van a decir, bueno, este es el resultado de la discriminación, cuando nosotros lo que sabemos desde un punto de vista científico es que la razón por la cual hay 80% de ingenieros hombres es la misma por la cual hay 80% de veterinarias mujeres, porque por razones evolutivas el cerebro masculino y femenino, la mente masculina y femenina es enclive a ciertas cuestiones, ciertos intereses que tienen más que ver con los seres vivos en el caso de las mujeres y más con las cosas en los hombres, por dar un ejemplo entre tantos otros. Entonces, es una confusión gravísima y es justamente digamos, el caldo de cultivo de las críticas infundadas de ciertos sectores de la izquierda o de la sociedad en general hacia las críticas nuevamente que se realizan de los estudios de género cuando uno dice uno está atacando los derechos. Nadie ataca ningún derecho e incluso le voy a decir más. Justamente uno podría decir incluso hasta que quienes hacen estudios de género en realidad no tienen ningún interés en el bienestar de las mujeres, ningún interés en el bienestar de las minorías sexuales. Porque si yo tengo una persona cercana que sufre de alguna enfermedad, lo primero que me interesa es que los mejores médicos, la mejor ciencia de la cual disponemos, estudien este caso y nos den las explicaciones. Si yo lo que hago es censurar a los médicos, si yo lo que hago es tratar de prevenir a los científicos interesados en el caso, ¿tengo verdaderamente en mi corazón el bienestar de esta persona como el principal interés? Un comentario. Hay cada vez más ingenieras. Igual eso también forma parte de la evolución. No, a ver, en realidad no hay cada vez más ingenieras. Lo que hay, sí, desde luego, de una manera general hay más bien más ingenieras, pues también desde hace un siglo, desde luego, eran minoritarias las mujeres que estaban en la universidad. Y que estudiaban. Ahora hay más chicas que van a la desde universidad. Desde luego, 65% de los graduados universitarios en los países desarrollados son mujeres. Ingenieras, desde luego, hay más, pero usted lo que tiene también es lo que se llama la paradoja escandinava. Por ejemplo, ¿dónde hay mayores ingenieras? ¿En Irán o en Suecia? Uno diría en Suecia porque es más desarrollado. No, hay más ingenieras en Irán. Y eso tiene también su explicación. Lo que sucede en los países que tienen un mayor índice de igualdad de género en función de lo que las organizaciones internacionales ven, esos países son aquellos donde las mujeres justamente van a las profesiones que más les gustan naturalmente. En este caso los que tienen que ver con los seres, como mencionaba, veterinaria, etc. Mientras que en países donde las mujeres sufren mayor opresión, como en Irán,
ir a profesiones lucrativas, así les guste menos, es la única manera en la cual pueden, por ejemplo, gozar de cierta independencia. No sería el mismo caso en Afganistán. Es verdad que de Irán a veces tenemos muchos prejuicios y la realidad es otra. Yo le quería preguntar, porque se nos está yendo el tiempo, ¿por qué esa necesidad que tenemos últimamente de autodefinirnos en permanencia, ya sea tendencia sexual, género? ¿Por qué esa necesidad? Usted que es filósofo, ¿hay algo que ha cambiado? ¿Siempre ha sido así? ¿Por qué no poner delante o que somos de clase obrera, por ejemplo, y estamos hablando todo el día de nuestra sexualidad o de nuestro género? Sí, bueno, entre paréntesis también es paradójico porque la sexualidad está en boca de todos, pero justamente, sobre todo la generación entre 18 y 25 en la mayoría de los países desarrollados es la generación que menos relaciones sexuales tiene desde que tenemos estadísticas de esta naturaleza. Entonces hay mucho hablar y poco hacer en términos de sexualidad de manera general. A ver, de una manera precisa, ¿por qué esto? Bueno, desde luego es un fenómeno multifacético y que no se puede saber bien, pero podemos avanzar allí ciertas hipótesis. Para empezar, sobre la cuestión del género en particular, es cierto que siempre en momentos de crisis, desde un punto de vista histórico, el género es algo con lo cual la gente se interesa, ¿no? La filósofa estadounidense Camille Paglia dice eso, que siempre en épocas de mucha ansiedad, de transición civilizacional, el género cobra primacía. Ahora bien, con respecto al autodefinirme a la cuestión personal, bueno, allí hay varios fenómenos de una cuestión, el megaindividualismo, la necesidad quizás de poder tener alguna etiqueta que me distinga de los otros. Veamos también en el marco de las estadísticas que cuando uno analiza la gente que se autodefine como no binario, bisexual, etcétera, sin embargo termina teniendo relaciones sexuales perfectamente heterosexuales. Entonces es solamente lo que en España dicen postureo. Y después también lo que hay, esto está muy analizado, son fenómenos de contagio social, en particular en el caso de los menores que se autodefinen de otro sexo. Estos son casos que tenemos, por ejemplo, en una misma escuela, un aumento del 1000% en el caso de las niñas que se autodenominan de otro género, o en una región como Cataluña, por ejemplo, aumentos entre el 3000 y el 5000% interanual. Bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Leonardo Orlando, muchísimas gracias. Creo que le vamos a tener que invitar nuevamente para que haga esta escala en París desde Budapest y continuar debatiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos. Ellos observan, alertan, testifican, filman, fotografían. Son la voz de los que no la tienen. Son sus ojos alrededor del mundo. Los Observadores, una red de 5.000 ciudadanos comprometidos junto con France 24. Imágenes y testimonios de aficionados verificados por nuestros periodistas, transmitidos cada semana. Acompáñenme en Los Observadores por France 24 y france24.com. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.